Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El hombre que había sido curado seguía aún con Pedro y con Juan, y el pueblo, lleno de admiración, acudió corriendo en masa a los llamados Arcos de Salomón, donde estaban ellos. Al verlos, Pedro tomó la palabra y dijo: Israelitas, ¿por qué os sorprende esto? ¿Por qué nos miráis de esa manera, como si por nuestro poder o religiosidad personales hubiésemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y cuando Pilato se decidió a soltarlo, lo repudiasteis. Habéis repudiado al que era santo e inocente. Pedisteis que os dejara en libertad a un asesino, y habéis dado la muerte al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de eso somos testigos nosotros. La invocación del nombre de Jesús, hecha con fe, fue la que fortaleció a este hombre que veis y conocéis. La fe que Él nos ha dado fue la que obtuvo esta completa curación a vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, yo sé que eso lo hicisteis por ignorancia, lo mismo que vuestras autoridades. Pero de esta manera Dios cumplió lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su ungido tenía que padecer. Arrepentíos, pues, y volved a Dios para que se borren vuestros pecados. Entonces mandará el Señor tiempos de alivio y enviará a Jesús, el Mesías que os está destinado. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta que se cumpla todo lo que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés había dicho: El Señor vuestro Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él debéis escucharlo en todo lo que os diga. Y todo aquel que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. Y todos los profetas que hablaron luego, desde Samuel en adelante, anunciaron también estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y beneficiarios de la alianza que hizo Dios con vuestros padres cuando dijo a Abraham: Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Así pues, Dios, al resucitar a su siervo, os lo envió en primer lugar a vosotros, para que cada uno se aparte de sus malas obras y Él os colme de bendiciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los discípulos al regresar de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: os traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tocadme y veréis, un fantasma no tiene carne y huesos como veis que tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: esto fue lo que os dije cuando aún estaba con vosotros, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les dijo: la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, debéis dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, siéntense, por favor, aquí el comienzo de la expansión de la Iglesia, Pero aquí tenemos una muestra de cómo la Iglesia hace apostolado, cómo nosotros debemos hacer apostolado, porque nuestro modelo es nuestro Señor. Y nosotros vemos aquí cómo la verdad y la caridad no están reñidas, es decir, no están en pelea, y no se excluye una a la otra. Porque nosotros vemos, miren, esta prédica de San Pedro, narrada en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. Acaba de curar al paralítico cuando le pide limosna y San Pedro le dice: mírame, no tengo oro ni plata, pero en nombre de Jesús Nazareno levántate y anda. Y el hombre comenzó a saltar, a gritar, a decir, a alegrarse, y toda la gente se reunió. Cuando se reunió, todo el mundo lo miraba estupefacto a San Pedro, y San Pedro hace esta predicación. Y esta predicación, y él les dice: ustedes fueron los que mataron a Jesús, es la verdad. Y después suaviza esa verdad y dice: pero no sabían lo que hacían, porque siguen el ejemplo de nuestro Señor, que le dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso es verdad, porque hasta qué punto ellos tenían idea que quien estaba ahí era Dios. Que habían hecho un mal inmenso es evidente. Por más que ellos no comprendiesen que era Dios, sabían que estaban matando al justo, y ello ya es un pecado gravísimo. Pero después San Pedro, después dice: pero ven, ¿dónde dice? Bueno. Habéis repudiado al que era santo e inocente. Pedisteis que os dejara en libertad, le echan cara a Barrabás en cambio de Jesús, si cometieron un pecado muy grave. Pero los disculpo un tanto la ignorancia que ustedes tenían. Pero después ahí viene y les dice: pero la misericordia de Dios y el designio de Dios sobre ustedes continúa. Y les explica las Escrituras y les explica cómo ya desde Moisés estaba previsto la venida del Mesías. Y ahí les invita a seguir al Mesías que ellos mataron, porque Él los colmará de bendiciones. Es una forma de apostolado extraordinaria, porque lo que Él quiere no es increpar, lo que Él quiere es convertir. Y si Él increpa y dice la verdad, es para que ellos abracen la verdad
y se conviertan, porque sin abrazar la verdad no se convierten, pero les hace la invitación. Y es lo mismo nuestro Señor, porque nuestro Señor cuando se le aparece aquí, lo primero que le podía haber dicho: oiga, ¿usted dónde estaba en el momento de la cruz? No los vi. Oiga, les dije 20 veces que iba a resucitar, que iba a ser crucificado, iba a resucitar, y ustedes me dejaron solo. Eso no es posible. 4 mujeres ahí al pie de la cruz y ustedes que los demás. No dice nada de eso. Lo primero que nuestro Señor dice: la paz sea con vosotros. Porque el objetivo de Él en ese momento era abrirles el corazón. El doctor Plinio dice en un libro de él que antes de curar las heridas hay que palparlas. En Revolución y Contrarrevolución dice eso. Cuando uno ve las heridas, lo primero que tiene que hacer es palparlas con mano suave, porque lo que uno quiere no es hacer sufrir al enfermo, sino curarle las heridas. Y es tal cual. Y entonces les dice, hasta los ven asustados. Él podía haber dicho: oiga, ustedes se asustan, ¿por qué? Ya no entienden. No, dice: oiga, les traigo la paz. Y ellos estaban aterrados pensando que era un fantasma. Y nuestro Señor dice: todavía piensa que soy un fantasma, no, venga, toquen y miren. Y después, para terminar de convencerlos, porque el hombre es racional y necesita esas pruebas, y dice: tienen algo, no ven que yo tengo carne y hueso, mira, aquí están las llagas. Y nuestro Señor, con esa autoridad, con esa bondad convidativa, y después dice: tienen algo para comer, porque los cogió en medio de la comida. Y dice: pues sí, aquí está. Entonces come. ¿Un fantasma come? Pues no. Y ahí se comienzan. Entonces nosotros vemos cómo ni debemos ocultar la verdad, porque aquí después nuestro Señor dice, y después miren, la Escritura dice que el Mesías le sigue dando argumentos como le dio a los discípulos de Maús. La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día. No le dice: yo les dije ese 10 veces, ¿sí o no? No, Él les recuerda, y es verdad. Él está palpando con mano suave la herida que Él quiere curar, que es la falta de fe. La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento. Es indispensable el arrepentimiento, pero Él convida al arrepentimiento haciéndole ver con bondad el pecado y la falta de fe que ellos tuvieron. Porque el objetivo es convertirlos, para obtener el perdón de los pecados. Sin eso no hay perdón de los pecados, y yo los convido para eso. Y después les dice: ¿sabe qué? Comiencen por Jerusalén, comiencen por la ciudad que organizó la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere convertirlos. Comiencen desde Jerusalén y den testimonio de todas estas cosas que yo resucité. Es muy bonito. Es un ejemplo de cómo es un ejemplo de cómo la Iglesia hace apostolado y cómo nosotros debemos hacer apostolado. Y cómo es el apostolado que Jesús hace con nosotros. Continuamos la Eucaristía por todas las intenciones, esa que acaban de poner ahí nueva, y por todas las intenciones de aquellos que nos están siguiendo por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.